Ya voy también llamando lista, ¿ok? Primera. Ok, ya estamos. Bueno, voy a cerrar un ratito. Cierro la puerta para evitar el ruido en mi hogar. Entonces ya doy inicio al llamado de lista. Veo que ya estamos 22, ¿sí? Entonces lo hacemos rapidito. Me van diciendo presente a medida que escuchan sus nombrecitos. Amarilla Kenia, Venegas Santiago, Profe, ellos estarán en Profe, el colectivo todavía. ya, algunos Su no casa podían es entrar porque hoy lejos. tuvimos clases presenciales. pregunta. Esperen un poco, me estoy confundiendo. ¿Ustedes tienen clase presencial a la mañana? Sí, Hoy pero toda la tuvieron, mañana profe. salimos, de las 12 salimos, profe. Ay, Dios. ¿Y qué burbuja sería? ¿La uno o la 2 Burbuja. iniciaron? La uno. La uno, ok. Bueno, entonces la delegada va a tener doble tarea. Me va a pasar un poquito la lista de integrantes de la burbuja uno y 2 ya separadas porque yo tengo solamente las de los segundos cursos. No me pasaron la de los primeros y la de los terceros. Entonces voy a generar también un margen de tolerancia para esos chicos que se integran ahora, ¿está? Ok, profe. Bueno, bueno. A ver, un poco, yo cuando ya vaya por el colegio, entonces vamos a trabajar, yo voy a estarlo por suerte en el colegio, entonces me tocaría la burbuja 2 cuando tiene la uno de manera presencial, porque creo que es así, no puede quedarse la misma burbuja de corrido. Eso me enteré, por ejemplo, también hoy. Me hubiera encantado, entonces, si es que ya estaba un grupo en el colegio, quedarme nomás en el colegio, ¿verdad? No sabía. Pero de todas maneras no se va a poder tampoco, ¿verdad? Bueno, Venegas me dijeron que puede que esté en el Profe, colectivo en todavía. realidad sí se puede, porque nosotros nos quedamos los jueves hasta la tarde para tener taller. Tendrías que hablar con la profe Paola y decir que sí podés quedarte, porque a mí me dijeron que vos no podías quedarte nomás, por Yo no eso no tengo tengo la, clase. yo no tengo las dos dosis todavía. Yo me había vacunado con la gente que tiene patología de base, porque en teoría yo al menos no sabía que iba a venir la vacuna, justamente no sabía que iba a venir la Pfizer un poco después, ¿verdad? Entonces yo ya entré con la Sputnik, con el grupo de la Sputnik. Entonces recién en octubre voy a tener mi segunda dosis. Yo tengo, justamente el director se comunicó conmigo y me explicó que yo podía obviar justamente la presencialidad hasta que tenga mi segunda dosis según la resolución. Entonces yo netamente me estoy yendo para el área de taller. ¿Por qué para el área de taller? Porque o sea, es algo que pidieron y solicitaron todos los papás de la especialidad por una cuestión de que la práctica es fundamental, ¿verdad? Porque encima en mis segundos cursos ellos ya hicieron el primer año virtual, por eso me estoy yendo con el segundo, pero me voy solo para taller. Yo apenas tenga mi segunda dosis, entonces sí ya me voy a incorporar, pero yo antes que eso dificulto, ¿verdad? Por una cuestión de que en mi casa mi nena es asmática, mi nena no puede acceder a la vacuna porque es menor. Mi papá que es donde yo le dejo a mi nena, ¿verdad? Y mi mamá, ambos tienen patologías de base. Mi papá tiene cáncer, ¿verdad? Entonces, por eso no, una cuestión de cuidado a mi familia es que yo no me quiero exponer porque es mucha gente. Entonces les pido disculpas. Apenas yo tenga la segunda, yo me incorporo. Ese es mi único problema. Luana Cuevas está.
Toda Presente, esta profe. burbuja, ¿ya estamos o no? Echeverría Roa. Presente, profe. Ah, correcto. Acá ya hay dos. Galeano Dana. Presente, profe. Galeano Barrios. Gómez Milagros. Profe, yo estoy presente. Galeano. Presente, profe. Galeano Barrios Juan José. Sí, O profe, acá. Carissa Gómez. Rocío Herrera. Presente, profe. Sofía López. Presente, profe. Daniela López. Presente, profe. José Carlos Medina. Ana Victoria Mendoza. Presente, profe. Y Dana Mendoza. Presente. Acá creo que me cierra mi burbuja 1, ¿verdad? ¿Es también por lista la de ustedes? Profe, el de nosotros no es. No, profe. Ah, no, es por lista. Ok, bueno, entonces voy a necesitar ese detalle, ¿sí? Monje Los Joel está. Presente. Ángel Ramírez. Presente, profe. Enrique Ramírez. Presente. Guillermo Riquelme. Ahí presente, profe. Carlos Rodas. Presente, profe. Pablo Sacomano. Presente, profe. Luciana Sánchez. Presente, profe. Janet Sánchez. Presente, profe. Fernanda Sánchez. María Auxiliadora Servín. Presente, profe. César Sosa. Presente, profesor. María Guadalupe Sousa. Presente, profe. Ángel Verdún. Presente, profe. Y Camila Villara. Ok. Bueno, iniciamos nuestra clase de hoy. Ya veo que iniciaron grabación. Entonces, a medida que los compañeritos se vayan incorporando, me dejan un mensajito al chat que ya están en clase. De todas maneras, me imagino que me actualizará la lista de los que están ya si descargo con el horario de ingreso. Bueno, voy a compartir un ratito mi pantalla de AutoCAD y vamos a ver lo que vamos a realizar el día de hoy. Estuvimos trabajando en la última parte con esta lámina, ¿verdad? A lo que quedó adicionar las especificaciones técnicas, que es algo que yo tengo pendiente con ustedes de acercar para que se pueda terminar la lámina. Al igual que en este sector, la colocación de los pasos arquitectónicos. Voy a copiar, dejo compartir un segundito y ya llevo los pasos a modo que quede clarito ya. Son 15 pasos nuevamente que vamos a estar haciendo por clase a modo de terminar nuestro documento gráfico. Uy, parece que es muy grande. Yo no estoy compartiendo, ¿verdad? Ay Dios, esta es mi cabeza. Comparto, disculpas.
Estoy desatenta hoy. El sol me hizo mal. Bueno, chiquitos, tenemos acá ya los 14 pasos para lo que sería la diagramación de nuestro corte, ¿verdad? Esto voy a ajustar un poquito en tamaño porque ahora mismo no cabe completo dentro de nuestro espacio de trabajo. Voy a ajustar 0,8, un poquito menos. Bueno, como ven, son 15 pasitos nuevos que tenemos para la diagramación de los cortes. La vez pasada estuvimos haciendo básicamente un detalle para que ustedes puedan identificar esos diferentes rubros constructivos con sus medidas por convención que vamos a estar adoptando en el área de dibujo para la realización de los cortes. Rememorando un poquito, vimos el primer rubro, el rubro de base fundamental, en este caso el de la cimentación, que vamos a trabajar con piedra bruta colocada por la complejidad de vivienda que estaríamos dibujando a esta altura. En el primer año, ¿verdad? Tenemos un ancho de cimiento que vamos a adoptar por convención 45 centímetros y una profundidad de 80 centímetros. El segundo rubro constructivo que estaríamos dibujando es el correspondiente al de mampostería de nivelación, para el cual adoptaríamos una altura de 0,40 y un ancho, en este caso, de 30 centímetros, quedando evidenciada acá en este extremo la zarpa, que sería la diferencia de dimensión entre rubro constructivo y rubro constructivo. Teníamos también ya la colocación, en este caso la diagramación de lo que vendría a ser el contrapiso, ¿verdad? Que le dimos un espesor por convención también de 0,10, en este caso 0,10 metros, 10 centímetros. Por encima tenemos la segunda línea, que en este caso nos marca el espesor de la carpeta de regularización y la del piso, ya combinadas, ¿verdad? En un ancho de 0,05 metros, 5 centímetros, ¿verdad? Tenemos dibujado, ya una vez dejada también la zarpa correspondiente entre cambio de rubro y rubro, ¿verdad? De la nivelación pasamos a la elevación, la pared con un espesor de 15 centímetros, que es el que vamos a estar manejando el día de hoy también. Tenemos la colocación de la abertura, en este caso en una pared de ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos ya especificada la altura de la hoja de la ventana, que coincide con la altura de hoja también de las puertas de la casa, que sería de 2,10, con el espesor de marco correspondiente sería de 2,15. Aquí también se puede acotar la altura del antepecho. El antepecho sería la dimensión que existe entre el nivel de piso terminado y la hoja de la abertura, ¿verdad? Incluye el espesor de marco, la altura de antepecho. ¿Está? Vimos también en clase pasada, ¿verdad?, que vamos a utilizar como pendiente el 30%. Dibujamos por método gráfico, si mal no recuerdo, este esquema. También lo podemos hacer por método matemático, que es básicamente utilizar un poquito nuestra calculadora, ¿verdad? Donde vamos a utilizar para ese cálculo la distancia que vamos a obtener por medio del escalímetro, y 0,30 sería la multiplicación correspondiente a ese 30% de pendiente, ¿verdad?, que utilizan los techos de tejas españolas, que es lo que vamos a estar dibujando con ustedes. Vamos a hacer un ratito la lectura rapidita de los pasos, ¿verdad?, que va a quedar después ya como tarea justamente el copiar toditos los pasos, ¿verdad?, dentro de la lámina, a modo que quede bien clarito y vayan memorizando también de esa manera los diferentes pasitos que vamos a estar adoptando para la diagramación de nuestras láminas arquitectónicas, ¿verdad? El primer punto, así como en la planta, es también el de la diagramación. En este caso, la diagramación no va a consistir en el centrado y la repartición de las medidas de manera inicial como lo hacíamos en la planta arquitectónica, sino en primer lugar vamos a hacer para la diagramación la ubicación de la hoja, ¿verdad?, donde está marcada ya la línea de corte, nuestra hoja de planta, ¿verdad? Vamos a posicionar con respecto a la hoja que vamos a estar dibujando, o donde vamos a estar dibujando nuestro corte, para poder estirar las medidas correspondientes, ¿verdad? Entonces, la diagramación corresponde al centrado, pero con respecto a la lámina ya dibujada. Eso voy a mostrarlo en la aplicación.
Básicamente ustedes tienen la lámina 1 terminada, ¿verdad? Que es la lámina de la planta, con la ubicación de la línea de corte. Y hoy tenemos la lámina nueva, que es la lámina para hacer el corte previo, o sea, propiamente dicho, que es lo que vamos a enfocar el día de hoy como tema nuevo. Entonces lo que hacemos es posicionamos nuestra hoja con respecto justamente a nuestra hoja nueva, dejando la línea de corte, ¿verdad? Haciendo coincidir esa línea de corte, ¿verdad? Con nuestra hoja. Yo voy a hacer esto de manera digital, ustedes lo van a hacer en sus casitas. Van a fijar por debajo de su hoja nueva, en la posición de la línea de corte, a modo que me quede escondido todo lo que yo tengo en la planta, en la parte que está por detrás de la línea de corte, debajo de la hoja, así no me pueda confundir. Entonces me queda esta línea de corte como tope de mi hoja nueva, a modo que yo pueda visualizar todo aquello que me queda por detrás de la línea de corte, entonces poder usar todos los datos que yo visualizo aquí y no confundirme con lo que me queda por debajo de esa línea de corte. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es trazar la sección, ¿verdad?, que me indica esta línea de corte. Es decir, a partir de este plano, todo lo que yo veo por detrás es lo que yo voy a dibujar. Lo que quedó antes de esa línea de corte, para mí no existe en el dibujo, ¿verdad? Queda solamente desde el plano de corte para atrás, ¿verdad? Y eso es lo que yo voy a hacer por medio justamente de este primer pasito auxiliar. Uso mi planta arquitectónica dibujada ya como mi primer objeto para diagramación. Coloco haciendo coincidir justamente con la línea, con el límite de mi hoja, ¿verdad? La línea de corte para posicionar qué es lo que yo voy a dibujar y qué no voy a ver, ¿está? Qué es lo que queda por debajo. Ahora, este espacio, esta línea de corte, esta sección que voy a cortar, sí voy a tratar de que me quede lo más centrado posible dentro de mi espacio de trabajo nuevo. O sea, esta hoja voy a desplazar buscando o haciendo coincidir punto sobre punto. Yo en este caso puedo diagramar también buscando el centro y tiro una línea auxiliar, haciendo coincidir con el punto central que también, ¿verdad?, tengo yo en esta hoja. Esa también es una manera de diagramar sin problema y les va a quedar bien centrado. ¿Está? Ustedes me van parando si es que no se comprende. Hasta acá me siguen todos. Chiquitos, cuando no me responden me asusto. Acá Sí, profesor, alguien se comprende, bueno. Uy, te escucho, nena, entrecortado. ¿Me puedes escribir al chat? Carissa, no hay problema. La clase igual se estaba grabando desde inicio, así que relax, ¿verdad? Me comentaron los compañeros que hay una burbuja que está volviendo del presencial, no hay drama. Bueno, entonces, vuelvo a reiterar, centramos la hoja nueva de trabajo con respecto a la línea de corte que tenemos marcada en la planta ya dibujada. En este caso, esta era nuestra línea de corte, posicionada a 3,50 metros, según lo que yo tenía en clase anterior, a 3,50 del filo interno de esta pared lateral o de la fachada lateral. Entonces, esta es la posición de mi línea de corte. Yo lo que hago entonces es, doy vuelta a mi hojita y hago coincidir la línea de corte con el límite de mi hoja, ¿verdad?, buscando centro con centro, ¿verdad?, a modo que también el corte después me quede centrado. Busco el centro de mi hoja, el punto central. En este caso mi punto central me coincide con esta línea que yo acabo de trazar de manera horizontal. Ahora determino la altura de mis elementos. Eso también figura en el paso 1. Vamos a leer un poquitito otra vez, ¿verdad? Ubicar la hoja donde se dibuja el corte, lo más centrada respecto a la planta que ya tenemos dibujada, haciendo coincidir el borde, ¿verdad?, el borde superior de la misma, perdón, acá 2 veces escribí el borde,
no me deja cambiar. El borde superior de la misma con la línea de corte dibujada en planta, tapando el sector de la planta que ya no se ve. Luego se suman las dimensiones verticales del objeto, se divide entre 2 y se marca ese valor desde el centro geométrico del espacio disponible hacia abajo con portaminas 0,5. Básicamente lo que vamos a hacer es ahora determinar esta línea que sería la base para nuestro dibujo. Teniendo como auxiliar este, ¿verdad?, que es el que yo les había hecho dibujar, podemos tomar las dimensiones correspondientes, ¿verdad? Tenemos ya como primer dato la altura de nuestro cimiento. La altura de nuestro cimiento tiene 80, ¿verdad? Cargo en mi calculadora 0,8. Tengo la nivelación, cargo 0,40. Tengo, en este caso, 0,05. Cargo en mi calculadora, que también es básicamente el espesor de mi piso. Después tengo la altura mínima, ¿verdad? Que en este caso, perdón, la altura de asiento de tirantes, que la altura de asiento de tirantes es 2,70. ¿Ok? Ahora, a 2,70 le cargo 15 o 0,15 de macizada. ¿Sí? ¿Están haciendo con sus calculadoras? Yo voy a cargar porque creo que ustedes no están haciendo. 0,8 más 3 de nivelación más 0,05 de piso más 2,7, que en este caso es asiento de tirante, más 0,15, que sería altura de la macizada, o sí, altura de la macizada. Después tengo 0,5 otra vez, 0,05 en realidad, que es correspondiente a lo que sería basamento. Y por último tengo 0,10, que sería el de la teja. Aquí ya tengo 4,15 en total, ¿verdad? Pero a esto yo tengo que considerar que tengo una pendiente, por lo tanto va a ser mucho más alta mi plantita. Voy a ir acá. Entonces yo tomo de este punto la dimensión desde aquí hasta la posición de mi cumbrera, la dimensión. En este caso es 3,67,5, ¿verdad? Yo voy a tomar directamente 3,70 para mi cálculo auxiliar, ¿ok? 3,70 yo multiplico por 3, en este caso 0,30, ¿verdad? Y tengo que la altura es 1,11. Le adiciono toda esa suma que hice previamente, que en mi caso fue 4,15, y tengo 5,26, que sería la dimensión total de mi dibujo, la altura total completa del dibujo. Y ahora lo que hago es 5,6 divido entre 2 y me sale 2,63. Ahora, a partir de este punto geométrico centrado que siempre hago yo en mi espacio de trabajo, vamos a hacer como siempre nuestras dos diagonales para verificar que coincida nuestro centro geométrico. Coincide, ¿está? Entonces ahora lo que hago es, para abajo de este punto, yo marco 2,60 con el escalímetro, ¿sí? Que es esa sumatoria final dividido 2. Desfaso, entonces le doy 2,6. En este caso, yo lo desfaso de manera, yo lo cargo, ustedes lo hacen con su escalímetro. Posicionan su escalímetro en este punto, ¿verdad? Y marcan para abajo 2,60. Ahora ese es el inicio de nuestro trabajo. A partir de esta línea de base, recién yo empiezo a dibujar o cargar las dimensiones para mi corte. Y voy a empezar a analizar lo que es mi corte en sí. Analizo la sección de la planta. Profe, una Sí, consulta. ¿Ese ya hay que hacer en otra hoja nueva? claro. Ah, bueno, gracias. Esta hoja es la que ustedes me tienen que tener lista, chiquitos. Nuestra hoja del día.
Sobre la hoja de planta que estuvimos trabajando, entonces posicionamos la hoja del día, hallamos el punto central, ¿verdad? Y a partir del punto central desplazamos 2.60, o sea, 2.60 en este caso para abajo del punto central y trazamos una línea auxiliar muy suavecita, que es aquella sobre la que vamos a empezar a dibujar desde la base para arriba, desde el cimiento para arriba, ¿ok? Entonces marcamos del punto central para abajo, 2.60 para abajo de mi punto central, una línea auxiliar muy suave. Yo voy a poner solamente en gris aquella que va dibujada en la hoja. En este caso es esta y va a quedar bien suavecita. Una caricia a mi hoja nueva, ¿ok? El resto ya voy a ir liquidando. Hasta ahí están todos siguiendo, hasta ahí están haciendo todos en sus casitas. Sí, profe. Esther, ¿podés prenderme tu cámara y mostrarme tu trabajo? Profe, Sí. ahora mismo no puedo, pero más tarde, o sea, cuando esté por terminar la clase, sí voy a poder. Ok. Guadalupe, ¿vos podés mostrarme cómo está diagramada tu hoja? ¿Cómo ya colocaste tu hoja sobre tu corte? Bueno, Guadalupe Sousa no está atenta a la clase por lo visto. Guillermo Riquelme, Sí estoy, profe, pero es que hay dos Guadalupe. perdón. Apenas Hay estoy. dos Guadalupe, profe. Yo quedé en la parte, profe. Bueno, estoy definiendo recién mis bordes porque no tengo una hoja preparada. Creí que iba a ser continuación de la clase anterior nada más, con los pasos, pero no preparé No, una hoja para estoy la clase. mostrando ya el corte porque el corte tiene su trabajito. Los pasos ustedes ya pueden hacer porque es aplicación de letra técnica. Esto sí necesitamos hacerlo en vivo, ¿sí? Profe, vos Sí. habías dicho que nos ibas a subir un archivo del que tenemos que copiar para Así señalar mismo. las partes y nunca subiste. Por eso No, nomás no completamos la clase anterior. justamente eso, vuelvo a reiterar, eso no subí todavía, lo dije al inicio de clase y voy a hacerlo en un ratito, ¿verdad? Porque eso es aplicación de letra técnica para que terminen su lámina. Yo no les asigné todavía la entrega de corte por eso. Esta parte sí quiero que hagamos juntos porque es acá donde hay duda después. ¿Está? Escribir es aplicación de letra técnica nomás ya. Entonces, tranqui, no hay drama. En cambio, el método de dibujo sí quiero que lo vayan haciendo conmigo. Bueno, en este caso, vuelvo a reiterar, colocamos nuestra hoja, hallamos nuestro punto geométrico, en este caso el centro geométrico del espacio de trabajo, y marcamos con nuestro escalímetro 2.60 en escala 1.50 para abajo de ese punto central. Marcamos una línea muy suave, ¿verdad? Una caricia en nuestra hoja sobre la cual vamos a empezar a cargar las dimensiones de nuestro corte. Mientras van haciendo eso, analizamos un poquito la sección que vamos a dibujar. Estas líneas entrecortadas a mí me denotan la proyección del techo, ¿verdad? Visualizan todos. Estas líneas que yo veo de manera perimetral entrecortadas me definen a mí o me hacen alusión a la proyección del techo. Estas líneas entrecortadas en el punto central tienen atravesada una línea de eje, ¿verdad? Que se expresa por medio justamente del guión, línea, guión, perdón, guión, punto, ¿verdad? Es la línea de expresión gráfica de los ejes. En este caso me expresa a mí el eje correspondiente a la cumbrera, ¿verdad? Que sería la viga cumbrera, la parte más alta de mi techo. Por lo tanto, esta proyección de este eje a mí me indica dos faldas de techo. ¿Qué quiere decir dos faldas de techo, verdad? Famosos aguas del techo, ¿verdad?
las caídas que voy a tener a partir de este punto central del techo. Me indica que baja para acá a un lado y para acá baja la otra falda de mi techo, ¿verdad? Eso también me permite la visualización, ¿verdad? Los aleros, ¿verdad? Los aleros son, digamos que habíamos visto en detalle, esta partecita, la prolongación del techo sobre lo que sería el filo externo del muro. Esta prolongación del techo es lo que nosotros denominamos aleros. Los aleros, por lo general, en la parte más baja del techo, perdón, en la parte más baja de la pared o sobre la altura mínima, tienen un espesor mayor que en la parte alta, en caso que sea de una sola falda, ¿verdad? Y también sobre los laterales, sobresale sobre los laterales de repente 10 o 20 centímetros. Pero sí sobre las alturas mínimas, ¿verdad? Ya sobre las alturas mínimas o las paredes más bajas sobresale entre 50 y 60 centímetros, ¿verdad? Entonces, la lectura de esos aleros también a mí me determina cuál es el lado o cuál es la pared más baja, ¿verdad? Y entonces puedo visualizar para dónde es la caída del techo. A partir de esta proyección de techo, entonces yo puedo decir que esta cumbrera o esta proyección de cumbrera me determina la parte más alta y el espesor de este alero me determina que esta es la altura mínima o la pared más baja que yo voy a estar dibujando en este corte en particular. ¿Se comprende? Sí, profe. Ok, correcto. Bueno, entonces a partir de esto yo voy a empezar a dibujar y transportar estos datos sobre lo que es ya mi ejercicio. Yo en este caso directamente voy a estirar mis datos, que ustedes pueden hacerlo por medio de sus instrumentos de dibujo. Siempre les recomiendo que el esquema de corte lo hagan en 03, ¿ok? Yo lo que estoy dibujando en azul básicamente es nada más, vuelvo a repetir, para estirar de manera auxiliar los datos. Todavía no se estresen ustedes. Vamos a dibujar juntitos. La diagramación, entonces, punto número 1, check. Voy a encerrar ya. Esto es lo que estamos haciendo de manera inicial, ¿sí? Esto ya hicimos. Entonces, posicionamos nuestra hoja nueva sobre la hoja de planta, alineada a la línea de corte, ¿verdad? Repartimos las dimensiones a partir del centro geométrico del espacio que tenemos para trabajar o para dibujar. Lo segundo que hacemos es determinar el esquema o el contorno de ese objeto, que en este caso es esa planta arquitectónica que estábamos visualizando con un techo a dos aguas, ¿verdad? Que podemos observar a partir justamente de las líneas entrecortadas que me denotan los aleros y la línea o la expresión gráfica de eje que me denota la cumbrera, la parte más alta de mi techo. Ahora, entonces ese contorno dibujamos, ¿verdad? Para poder entender un poquito el volumen que va a tener esa casita, ¿verdad? Y lo vamos a hacer todo por medio del portamina 03, porque es nada más que un contorno, es como una especie de borrador, un esquema inicial. Y a partir de ese esquema inicial, entonces nosotros después vamos a empezar a definir mejor todo lo que sea nuestro corte. A mí me gusta siempre tener la línea de eje de los muros, centro de muro marcados. Porque hay veces que no podemos estirar correctamente los datos. Me es más fácil a partir de los centros tomar las dimensiones. Yo voy a dejar la línea de centro en un color y las líneas de borde que coinciden con mi planta voy a dejar en otro tono. No hace falta que ustedes lo dibujen todavía así de largo, ¿no? Voy a dejar en color magenta las líneas de eje. A partir de la línea central, entonces, yo determino cuál sería el eje de mi pared, ¿verdad? Punto central. Y a partir del punto central, entonces, defino el ancho de mis cimientos. El ancho de mis cimientos es 0.45, por lo tanto, 22
5 de cada lado es lo que yo tendría que desfasar. Para dibujo, ¿verdad? No hay problema si ustedes de repente me centran directo sobre esta línea central, los 45 centímetros, que es el ancho de los cimientos. Yo ahora voy a desfasar, a partir de esto voy a hacer el contorno. 0,225. ¿Por qué es 22,5? Porque 45 es el ancho por convención de la cimentación. Y la altura es de 0,8. ¿Okay? Yo defino esto a partir de las medidas que yo voy tomando con mi escalímetro. Defino ancho, defino alto y a partir de esas dos dimensiones, entonces yo defino el volumen de mis cimientos. Yo voy a ir dibujando en blanco lo que ustedes van a ir dibujando también en clase a medida que yo lo hago. En este caso dibujamos inicialmente los cimientos. Tengo dibujados mis cimientos y por encima del cimiento yo tengo mi rubro de nivelación. Mi nivelación mide 0,30 sobre una altura de 45. En este caso yo desfaso 15 a cada lado, subo 0,40. Tengo dibujado mi segundo rubro, que en este caso es el de nivelación. A partir de mi nivelación, yo puedo dibujar ya la línea correspondiente a lo que sería mi contrapiso. En este caso yo tengo una pared más, que acá no se visualiza porque está en la abertura, ¿verdad? Pero básicamente esa pared está conteniendo una puerta, por lo tanto tengo una pared central. Voy a dibujarla también, entonces bajo esta línea correspondiente hasta esta altura y dibujo justamente el ancho de mi pared, que también es de 15. Dibujo cimiento y nivelación para esa pared también que está conteniendo la abertura. Como esquema básico, entonces tengo ya 3 cimientos, 3 muros de nivelación. A partir de la nivelación, entonces desde la nivelación para abajo tengo 0,10, que es el contrapiso. ¿Sí? Y tengo para arriba 0,05, que es correspondiente al espesor de piso y regularización, que tocan a mi mampostería de elevación. Voy a sacar todas las líneas que me van molestando. En mi caso, porque ustedes van a hacerlo mucho más limpio.
Tengo dibujadas mis dos paredes, mis tres paredes de mamposterías de elevación. Tengo dibujado mis rubros de cimiento, mi nivelación, mi contrapiso, mi carpeta de regularización y piso. Ahora asigno la altura mínima, que es de 2.70. Ustedes lo hacen por medio de su escalímetro. Sobre sus líneas auxiliares de elevación, con espesor de 15, marcan un puntito donde es 2.10. Perdón, 2.70. 2.70 es la altura mínima. Y a partir de la altura mínima, entonces vamos a estar haciendo el método gráfico para determinar la altura máxima del ejercicio. Método gráfico. A partir de ese punto, trazo 1 metro de recta de manera auxiliar. Perpendicular, levanto 30, 0.30 metros, 30 centímetros. Y a partir de esos dos puntos, hallo la inclinación de mi techo con el 30% de pendiente. Ambos lados, si es que es simétrico, ¿verdad? No recuerdo si era simétrico. Voy a verificarlo. No, no es simétrico, que suerte. Bueno, entonces vamos a hacer coincidir hasta acá y después vamos a ver la pendiente para este techo, ¿sí? Ahora, alargo esta línea que hallé con la pendiente correspondiente, ¿verdad? Que en este caso, vuelvo a reiterar, para techos de tejas españolas es la de 1 metro, ¿sí? Estiro mi línea o mi proyección de alero para tener de referencia hasta dónde voy a extender después mi techo. Cargo para arriba y paralelas a esta línea voy tirando con el espesor correspondiente a los siguientes rubros constructivos. 0.15, que sería el ancho de tirante. 0.05, que sería correspondiente a basamento. 0.10, correspondiente a lo que es teja. Esto ustedes lo van a hacer por medio de puntitos, la carga de los espesores de los diferentes rubros. Y después de una estiran entonces hasta la prolongación de su alero por medio de una perpendicular. Entonces hacemos el corte correspondiente. No me deja aquí, no me estira. Le saco al tirante 10 centímetros porque el tirante es un poquito más corto que el basamento y la teja que vuelan sobre él. Por lo tanto se hace ese recorte pertinente. Tenemos ahí ya la primera protección de este lado del techo. El muro de elevación se corta hasta la llegada al basamento, ¿sí? Hasta aquí, hasta llegar al tejuelón, llega nuestra mampostería de elevación.
Y esta línea de tirante no se ve de esta manera. Estos pedacitos de línea ustedes pueden cortar o pueden borrar por medio de sus plantillas de borrar, ¿sí? Porque son pedacitos de línea que son bastante cortitos para sacar, entonces les conviene hacerlo con esa plantilla auxiliar. Bueno, en este caso vamos a hacer método inverso ahora. A partir de este punto yo dibujo una horizontal 1 metro, trazo una vertical de 0.3 pero para abajo y uno con el puntito para respetar la misma pendiente. Y prolongo esta línea hasta la proyección que tengamos del alero, ¿sí? Cargo sobre esta línea entonces ya los nuevos espesores correspondientes a los diferentes rubros, ¿verdad? Y hago el corte de mi mampostería de elevación sobre la línea que toca mi basamento. Desfaso nuevamente, en este caso cargo con mi escalímetro los espesores de los materiales correspondientes. 0.15, 0.05 correspondiente al basamento. Y por último 0.10 correspondiente a las tejas. A partir de este punto trazo una perpendicular nuevamente y despaso o le saco 10 al tirante, como que el tirante tiene que quedar más corto en el alero en comparación a lo que sería el basamento y las tejas, ¿sí? Van a alargar el peso. Saco el excedente. Tengo lista mi segunda parte del techo, ¿sí? Ahora recorto nuevamente mi elevación hasta llegar al basamento y recorto también o borro el sector de tirante que queda en medio de la pared. En este caso hago coincidir en este punto central, en mi eje central, las dos áreas del techo. Recorto también la llegada de la pared hasta lo que sería el basamento. Esta es la segunda parte del ejercicio, es el esquema. El esquema entonces, ¿qué implica para ustedes? Dibujar todo con 0,3, voy a poner el mismo color, ¿sí? Todo en 0,3, este esquema que vemos en pantalla. Espesor de cimentación, 0,45 por 0,80, dibujar el muro de nivelación, dibujar el muro de elevación que corta hasta su llegada al basamento, dibujar los elementos constructivos del techo con la pendiente requerida para el ejercicio, que en este caso es, vuelvo a reiterar, 30% de pendiente, techo de tejas españolas. Dibujamos el espesor del contrapiso, dibujamos el espesor de la carpeta de regularización y el piso, ¿verdad? Y tenemos básicamente el esquema una vez asociado a las tres paredes, ¿sí? Entonces ya tenemos el esquema de sección de este dibujito, en este caso de esta planta arquitectónica.
pasamos al punto 3. Dice líneas auxiliares. Se grafican muros cortados, elementos de base, elementos de techo, con portamina 03. Es lo que nosotros ya hicimos de manera inicial dentro de lo que es el esquema en general. La ubicación de los vanos, ¿verdad? Cuando tenemos ubicación de vanos, cuando estamos cortando puertas, cuando estamos cortando ventanas, ¿verdad? O de repente tenemos vanos en proyección. No me copié. Entonces ahí también tenemos la colocación de los vanos correspondientes. Un dedito abajo de esto. Bueno, entonces en el paso número 4 lo que hacemos es la diagramación de los vanos o la ubicación de esos vanos. En este caso acá tenemos uno que estamos cortando, que en este caso es puerta. Por lo tanto, a partir del nivel de base, nivel de piso terminado, desde este punto tomo mi escalímetro y mido 2.10 y después 5 centímetros más. Ahora voy a dibujar esto. 2.10 de altura, trazo una línea de espacio 0.05, que en este caso es el espesor de marco. Voy a explotar más esto porque a veces lo hice en polilínea. Tengo dibujado ya el marco para mi puerta correspondiente, ¿verdad? Ahora tengo que dibujar el tablero de la puerta. El tablero de la puerta voy a dibujarlo para dentro del ambiente, ¿sí? Tiene 5 de espesor, tiene 2 metros 10 de altura. Tengo dibujado ya mi puerta. En este caso el piso es continuo. No es que se corta el piso donde yo tengo pared, ¿sí? Ahí ya tengo entonces dibujada mi abertura, en este caso la puertita, ¿verdad? Y tengo dibujado ya el espesor del marco correspondiente, que es de 5 centímetros, ¿sí? No tengo otra abertura a colocar en ninguno de mis muros cortados. Solamente hacemos este paso para la ubicación de muros cortados, ¿ok? Ahora sí tenemos aberturas en proyección. En este caso tenemos en el fondo esta pared que yo voy a estar viendo como fachada, ¿sí? Y voy a tener que dibujar también esta puerta que yo estoy viendo como fachada. No cortada, pero sí como fachada. El remarcado de muro se hace, ¿verdad? Sobre lo que serían las mamposterías de elevación, similar a lo que hacemos en la planta de arquitectura. Remarcamos la mampostería de elevación hasta llegar al tejuelón con portamina 07, ¿verdad? Se remarcan también los elementos de base y de techo, pero con portamina 05. Toda esta sección que nosotros hicimos vamos a remarcar. ¿Dónde? Lo que sea muros, vamos a remarcar más fuerte. Yo en este caso le voy a asignar el color magenta a lo que va remarcado en 07 y hasta dónde se remarca. El muro lo vamos a remarcar hasta la llegada con el tejuelón, ¿sí? Me cambié el color. Voy a remarcar entonces con magenta aquello que va en 07, ¿sí? En este caso yo voy a remarcar solo lo que está por encima de mi marco, porque después lo que se corta es abertura, es otro material.
Entonces, esto es lo que vamos a remarcar más fuerte, va a ir remarcado en 0,7. El remarcado se hace de manera interna, es decir, no es que yo voy a exactamente sobre esa línea de 0,3 pasarle mi 0,7, sino que de ese contorno para adentro voy a hacer el remarcado, porque ese espesor de muro de 15 yo no tengo que perder. Y si lo hago por la línea misma, voy agrandando ese espesor. ¿Sí? Se pierde ese espesor de muro de 15, va a 17, va a 18 milímetros y eso nosotros no queremos, queremos que se mantenga la lectura de 0,15, ¿sí? Ahora, me pide también el remarcado de los elementos de base y los elementos de techo, ambos remarcados en 0,5. Voy a utilizar yo el color amarillo, perdón, voy a cambiar. Voy a remarcar en color cian aquello que va en 0,5, ¿sí? Que es todo aquel elemento de base, es decir, voy a remarcar elementos de techo y elementos de base en color cian, es decir, remarco tejuelones, remarco tejas y remarco tirantería. ¿Me van siguiendo todos, chicos? Sí, bro. Lo mismo pasa con los elementos de base, ¿sí? Yo remarco también tanto cimientos como nivelación, contrapiso, pisos con 0,5, ¿ok? Hasta acá, tranqui. Entonces, remarcado en color magenta es remarcado en 0,7, que va sobre las mamposterías de elevación. Y remarcado en 0,5 es aquello pintado en color cian ahora, que son los elementos de base y los elementos de techo. ¿Hasta ahí me siguen bien? Voy a copiar este circulito como que también el 5 ya quedó graficado. Ahora, los componentes de base, nivel exterior, terreno natural, cimiento, nivelación, contrapiso, zócalo, comportamiento 0,5 y 0,7 también, ¿verdad? 0,7 vamos a remarcar cimiento y 0,5 las piedras de adentro. ¿Se acuerdan que dibujamos la vez pasada estas piedras así bien grandototas dentro de los cimientos para texturizar? ¿Sí? Entonces, ese contorno vamos a cambiar a 0,7 en el cimiento, que es pesado, ¿verdad? Voy a hacerle un cambio de último momento, perdón. En el cimiento, entonces, contorno vamos a dejar en 0,7 y 0,5 me van a usar para dibujar las piedras. Ese va a ser el cambio, para que me resalte un poco ese contorno, ¿ok? ¿Está? Entonces, las piedras del cimiento me van a dibujar en 0,5. Ustedes me van a dibujar mejor, obviamente, ¿sí? Ustedes que tienen la posibilidad de hacer la manopla, vamos a dibujar linitas, piedras. En mi caso ahora, ortogonal no me permite inclinaciones.
Después si dejo dos piedras, nomás me van a decir, profe, vos dos piedras nomás dibujaste. Para que se comprenda, no estoy dibujando las piedras más hermosas del universo, sino que las que me permite dibujar la máquina. Para que se comprenda que hay que llenar este contorno con formas de piedras lo más irregulares posible, ¿sí? No quiero que me dibujen amebas ahora como piedra, a eso también voy. Las piedras no son círculos perfectos ni lisos perfectos, tienen siempre formas bastante irregulares. Lo que sea aberturas que ustedes tengan colocado dentro del muro, me van a hacer también en 0,5, pero con una mina distinta. Si acá me utilizaron B, acá van a usar HB, ¿sí? Un poquito más suave, pero mina 0,5. La línea correspondiente a lo que es marco y abertura. La línea de fondo, que es una línea de fachada prácticamente de proyección del marco, me van a hacer en 0,3. 0,3 voy a dejar en color rojo. Esto para el elemento de muro ahora mismo. A partir de la nivelación, yo tengo terreno natural. Que ustedes en teoría tienen pastito, ¿verdad? Esta es la representación de lo que me van a hacer para afuera, exteriormente, la representación de mi terreno natural. Y esto me van a hacer para este corte con una prolongación de 1,5. No más que eso. Ahí no me deja chiquito bajo todo. Ay, caramba. Bueno, voy a hacer línea nomás y voy a pasar porque si no, voy a estar hasta mañana.
0,30 para abajo de mi línea de cimientos. Vamos a definir este contorno, que sería del terreno natural para arriba. Este contorno me queda definido. A partir del muro de nivelación para acá, 1,5, 0,30 para abajo de la base del cimiento, y tengo definido este contorno que lo van a hacer también en 0,3, de los cuales después el terreno natural va a quedar remarcado en 0,7, lo que sería pasto, ¿verdad? En este caso esto va a quedar remarcado después en 0,7. Perdón, 0,5 porque lo dejo anciano. Ahora, sí, lo que vamos a hacer es el rayado del terreno natural, que lo van a hacer por líneas a 45 grados con 5 centímetros de separación. Van a tomar sobre esta línea auxiliar medidas de 0,05 de separación y van a ir dibujando. Con su escalímetro primero van a hacer el punteado correspondiente. No sé si se acuerdan nuestra tarea en su momento de ángulo de 45. Básicamente van a hacer eso. La aplicación es a lo que sería el terreno natural del área de cortes. ¿Qué tal van haciendo? Este rayado se hace en 0,3, ¿ok? Justamente bordea lo que es rubros constructivos, enmarca de alguna manera. Esto se hace en todo este sector.
Profe, una consulta, más bien Sí, una aclaración, profe. Un ejemplo, al hallar el punto central, profe, en nuestro espacio de dibujo, profe, a partir de abajo deslizamos 2,60 para abajo. Y a dos partir de puntos ahí es nosotros hacemos lo que... Ok. la Y a cimentación. partir de ahí Ah, ya, ya. Y continuamos, ya sea de nivelación y elevación. Y cuando llegamos a elevación, nosotros línea Se correspondiente hace contra piso y el piso. techo. Se hace primero, vuelvo a repetir. La línea del centro para abajo, o sea, del centro para abajo se mide 2,60 y se halla una línea auxiliar suavecita que después la van a borrar. A partir de ahí empiezan a dibujar sus rubros constructivos con los anchos correspondientes, dimensiones correspondientes que vimos por orden. Cimentación primero, 45 por 80, 45 de ancho, 80 de profundidad. Por encima de la cimentación se dibuja la nivelación, que en este caso tiene 30 centímetros de ancho, 40 de alto. Dibujo todas las cimentaciones y sus elevaciones correspondientes y trazo una línea base que une las nivelaciones correspondiente a lo que sería ya la línea tope de mi contrapiso, y por debajo mido 10 centímetros y dibujo las líneas de contrapiso, al menos que me definirían ese espesor de contrapiso. Dibujo en este caso ya mi mampostería de elevación sobre cada uno de esos rubros de base que ya construí, porque construí desde nivelación para abajo y tracé contrapiso. Y una vez dibujada mi elevación, entonces sobre mi elevación marco 5 centímetros y dibujo mi línea de piso con carpeta de regularización que tiene un espesor de 5 centímetros. Trazo o mido 2,70, que es la altura de asiento de tirante de mi muro de elevación. A partir de ahí tiro el auxiliar 1 metro, subo 0,3 y dibujo la inclinación de mi techo. Mi inclinación de techo, cargo con los espesores siguientes de los elementos constructivos: tirante, basamento y teja. Uno con la proyección a la cumbrera y tengo mi primera falda de techo definida. Estiro la del alero y corto sobre la proyección. Voy a estirar nuevamente. Corto a partir de la proyección justamente lo que sería ya mi techo, ¿sí? Con una perpendicular, entonces corto lo que sería la teja y el basamento, y 10 centímetros le recorto a lo que sería tirantería, porque el tirante queda 10 centímetros más corto de lo que me queda el basamento y la teja en los aleros. Mismo procedimiento para este lado, se construye el techo y básicamente ya tengo todo el esquema, ¿sí? Después lo que hacemos básicamente ya es el remarcado de los muros, ¿verdad? Que dijimos en 0,7 se hacen los muros de elevación hasta tener contacto con el basamento. Después tenemos remarcado en 0,5 para todos los elementos de base, ¿verdad? Y de techo. Los cimientos remarcamos de manera perimetral en 0,7, están en magenta, ¿verdad? Para las piedras dibujamos en 0,5, ¿verdad? Que serían ya las de relieve, las de expresión gráfica, más bien dicho, ¿verdad? Definimos el contorno de lo que sería eh, nuestro terreno natural, ¿verdad? Que lo hacemos a partir desde el muro de nivelación para afuera, 1,50 m, y desde la base de cimentación para abajo, 0,30. Defino un perímetro, que es lo que yo voy a expresar de esta manera, con líneas a 45 grados, con separación de 0,05 entre líneas, para lo que sería la expresión de mi terreno natural. El pasto expresamos de esta manera: línea irregular, semejando pastitos cada tanto, ¿sí? Rememoramos bien para lo que es el procedimiento. Sí, profe, perfecto. Y, profe, la línea del medio, ¿cómo usted trajo, profe? Del dibujo de arriba, profe. La línea del medio, ¿de cuál, mi amor? Esta, La segunda línea, profe. Ese, exactamente. esta. Coincide con lo que es la proyección de la cumbrera. ¿Está? Coincide con tu cumbrera.
que está acá yo puedo estirar en dimensiones, ¿sí? Ahora, ¿cómo haces el centrado de esto, ¿verdad? Con respecto a esto? Esto sí puedes utilizar el centro que vos ya tenías calculado en esta planta arquitectónica y hacer coincidir con el centro geométrico o espacio también de tu espacio de trabajo. El centro de este hallado hace coincidir con el centro de tu hoja para la alineación correspondiente. Lo que es el corte en sí, dijimos, la línea de corte va alineada a lo que es el borde de la hoja, a modo que quede escondido aquello que no se ve, que queda por detrás de la línea de corte. ¿Me comprendes, Carlos? Sí, profe, perfecto. Muchas gracias, muy amable. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar entonces, hasta acá yo creo que hoy tienen suficiente trabajo. ¿Les parece bien? Sí, profe, por favor. Relax, relax. Estos pasitos les voy a dejar ya en el auxiliar. No vamos a entregar todavía, así que no se vayan a desesperar. Pero esto quiero que me hagan, ¿sí? Los pasos de graficación pueden imprimirlos a modo de tener a mano y tener práctico para poder llegar a esto. Porque la siguiente clase sí quiero esto. No necesito que esto ya esté completo, sino que esto quiero que esté listo. Entonces la próxima clase yo le pido a cualquiera y quiero ver hasta acá mi corte de hoy, ¿sí? Hasta el paso número 5 tiene que estar liquidado para la siguiente clase. ¿Puede ser? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bueno, chiquitos, entonces, trazo un PDF de esto, que es lo que me tiene que quedar completito para la siguiente clase. Y ya subo lo que serían las especificaciones técnicas para este bloque y los pasos que ustedes también en su momento lo harán para completar esta lámina. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, ¿hay alguien más que haya entrado tarde para que pueda registrarle en la asistencia al día? Voy a dejarles ya esto en el general de clase, a modo que tengan a manito para saber hasta dónde tienen que llegar. Me van confirmando si es que visualizan. Apenas cargue todo, por favor, pero así si no se ve algo, entonces vuelvo nomás a sacar otro PDF para que quede bien clarito. Pero, ¿y lo de la clase pasada, será que nos puedes pasar también un PDF? Ahora voy a subir, no se preocupen por eso, porque ahora justamente adicioné ya la parte escrita, entonces las especificaciones técnicas lo que le quiero llevar al gráfico ya le saco también el PDF, ¿sí?
Espacio terreno de la vamos a poner solo nivel azul. Para el examen de dibujo técnico, con 5 especificaciones técnicas que ustedes le hagan a su corte, ya están ok.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes, te escucho. No, quería decir por lo que llegué muy tarde a la reunión. No me imagino, hoy fue un poco desorganizada nuestra vida en la especialidad, como que se retornó oficialmente a la presencialidad, no se preocupen, yo también hoy me retrasé un poco porque justamente en la especialidad no es que hay internet, todavía al menos no se hizo la instalación, creo que quedaron en instalar hoy, pero otra vez a la mañana no se tuvo, entonces estuvo complicadito el día, algunos salieron tarde, entonces se comprende, no se preocupen. Hoy no le voy a poner llegar tarde a nadie. Bueno, acá esto es lo que queda pendiente, lo que a mí me quedaba pendiente con ustedes. Sobre este detalle en particular era hacer las especificaciones técnicas. Acá, con 5 que ustedes me hagan ya está bien, pero les puse unas cuantas. Cimentación de piedra bruta colocada, mampostería de nivelación de ladrillos comunes de 0,30 metros de espesor, mampostería de elevación de 0,15 metros de espesor de 0,15 metros. Después tenemos contrapiso de hormigón de cascotes, piso de cerámica esmaltada sobre carpeta de regularización y por último tenemos techo de tejas españolas con 30% de pendiente como especificaciones técnicas. Entonces con esto que ustedes me hagan 5 ya está ok, ha aprobado nuestro curso, ¿verdad? Ahora sí, lo que va a quedar en ustedes es que esto quede con la misma altura de trabajo de cotas, o sea 15 centímetros. En este caso también quiero que la letra sea letra técnica, bien diagramado, no quiero letra de caballo, súper chiquito, ¿está? Y en la segunda parte de nuestro trabajo, que era el copiado de los pasos, ¿verdad? Que esto no hace falta que me lo hagan todavía, pueden tenerlo impreso y vamos a continuar con nuestro trabajo. Pero esto sí es fundamental que hasta acá me lleguen para la siguiente clase, que es ya el bosquejo, esquema y hasta remarcado, incluso llegamos de lo que sería nuestro corte, ¿está? Esta ya es la parte principal, después ya vamos a ir agregando cositas, entonces necesito que esto sí me quede listo para la siguiente clase. Ahora, terminar entonces especificaciones técnicas de esta parte, pasos no hace falta aún, el que puede y le da el tiempo entonces ya lo hace, pero sí esto es fundamental que me venga para la siguiente clase. ¿Todo ok? Sí, profe. Profe, y una consulta, profe, en que estaba haciendo hace un rato, profe. En donde Sí, tenemos que especificar, profe, los rubros, profe, y de cuántos centímetros tiene que ser de ancho, profe, las letras, ¿de 15 o cómo? 15. Asimismo, como trabajamos altura de cotas, entonces trabajamos también altura de especificaciones técnicas. ¿Está bien? Ok, profe, y el acotamiento no hace falta hacerte, ¿verdad, profe? Esas, para especificar las medidas, eso no te da, profe, ¿verdad? No, eso no hace falta. Sí midan, ¿ok? No sé por qué se Ok, borró profe, mi muchas rótulo. gracias. Me molesta que se haya borrado mi rótulo. Mientras ustedes entonces continúan su trabajito, yo les voy a ajustar esto para poder sacar el PDF porque no me gusta pasar cosas que no estén organizadas. Entonces voy a ajustar bien esto mientras ustedes van trabajando. Así que si estoy en silencio nada más porque estoy ajustando esto, ¿ok?
Voy a separar un poquito para que se entienda. Chiquitos, pueden verificar si les salta ya ambos archivos. Corte hasta el paso 5 y corte pasos y especificaciones. Y me verifican si es clara la lectura. ¿Dónde subiste eso? En el general está. En comentarios a nuestra reunión. Corte, paso y especificaciones, profe, se ve bien. Sí, y corte hasta el paso 5. Cortes hasta paso 5, profe. También se ve bien, profe. Se No ve le bien. hagan caso al rótulo porque el rótulo tiene que ser corte arquitectónico, ¿sí? Yo solamente llevé la hoja de trabajo a modo que se visualice qué es lo que tenemos que hacer, que posicionamos nuestra hoja de la planta, ¿verdad? Alineada a lo que es nuestra hoja de trabajo sobre nuestra línea de corte, ¿está? ¿Y qué tiene que llegar hasta mí? Tiene que llegar listo ya la delimitación del esquema de corte, ¿verdad? Y ya también el trazado de la expresión de lo que sería nuestro terreno natural. Bueno, si se visualiza todo ok, entonces hasta acá llegamos hoy con nuestra clase, chiquitos. Vuelvo a reiterar, hasta aquí la próxima clase. Y en nuestra lámina anterior lo que sí ya quiero que tengan es sus especificaciones técnicas. No hace falta que todavía vayan los pasos, la gente que pueda hacerlo, genial, fantástico, pero no es requisito para la siguiente clase. Sí, lo que hicimos hoy, quiero que esté culminado hasta este punto para la clase siguiente. Dale, profe. Bueno, chiquitos, a trabajar. Vamos, profe. Nos vemos entonces en la Chao, siguiente. cuídate. Chao. Chao, Ustedes profe. también. Hasta luego. Hasta luego, profe.